Hola, ¿qué tal? Buenos días otra vez. Esta es la clase de hoy, se corresponde con el día 31 de marzo del 2020. Seguimos acá encerrados, esperemos que sea por poco tiempo, lo que quede por delante. Eh, Se está tornando un poco tedioso la permanencia, más las consecuencias de carácter negativa que ustedes todos advierten, ¿no?, en la gente que nos rodea. Así que bueno, ojalá, hablando en serio, esto se culmine lo antes que se pueda y obviamente que quede, que, Dios mediante, que se supere este inconveniente que realmente preocupa, ¿no? Y muchos, ¿no?, sobre todo para la gente más grande. Eh, Vamos a comenzar la clase. La idea es dar todo lo que tiene que ver con reglamentación de derechos, es decir, para luego, tal como les anticipé, irnos a abordar, y esto lo haremos en la próxima entrega, eh, todo lo referente al llamado poder de policía en emergencia, ¿sí? Que básicamente lo que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Por eso yo les anticipé que iba a ser una especie de cambio de los temas a ser tratados, pero bueno, de forma previa quiero hablar de esto, lo que es reglamentación de derechos, límites de la reglamentación de derechos, ¿sí?, el principio de razonabilidad, para luego, sí, en la próxima filmación o grabación, hacer una alusión específica a todo lo que tiene que ver con la emergencia, ¿no?, y que lamentablemente tenemos a lo largo del siglo XX a la fecha una vasta experiencia, lo que tiene que ver con legislación de emergencia, como así también una rica jurisprudencia, mucha de la cual justificó y también, por qué no decirlo, estableció algunos límites a esta declaración de estado de emergencia y las consecuencias que ello implica. Les voy a mostrar en forma previa, y esto se los voy a hacer llegar, una una imagen, en realidad de un documento de Word, que alude específicamente al cronograma de alguna de las clases que estamos viendo y qué es lo que vamos a ver a futuro. A ver, acá estamos, acá estoy yo en el vértice superior derecho. A ver, la primera clase, digo, para ir sintetizando y ver dónde estamos ubicados desde el punto de vista de los temas que vamos a dar. El día 3 de marzo fue la presentación de la materia, dada por el doctor Ferreira, ¿sí? El siguiente martes, que fue el martes 10, ahí aparecí yo, debut y despedida en las clases, acá, que de forma genérica se habló que era el estado, carácter, etcétera, ¿sí? Una clase, la verdad, la pasé bien, supuse que estos encuentros iban a suceder en el tiempo, pero bueno, al menos hasta próximo aviso estamos suspendidos. La siguiente clase fue una filmación que hice porque bajé a YouTube, que creo que ustedes la tienen ya consigo, que es una gran forma muy panorámica, todo lo que tiene que ver con Estado federal, confederal, unitario, etcétera. La siguiente clase, acá tengo que hacer una aclaración, porque corresponde al 24 de marzo. Recién ayer, cuando lo vuelco esto en el papel, me di cuenta que el 24 había sido feriado, con lo cual una clase que en principio no tendría que haber sido dada. Es más, desde la Procuración del Tesoro acabo de ver el cronograma de clases supuestamente asignado a mí, y el 24 aparecía como feriado. Bueno, pero bueno, sinceramente no me di cuenta, estando encerrado. A veces sucede que los días son todos iguales, ¿sí? No quiero ni imaginarme lo que debe ser estar preso. Eh, con lo cual, un sábado, un domingo, un lunes, un martes y un feriado es como que son todos iguales. No me di cuenta, la clase la di igual, pero bueno, ya está. Y es más, tal es así que la puse a disposición de ustedes. Fueron 3 grabaciones, ojalá tengan las tres a disposición, las envié en su oportunidad. La semana pasada se las envié ahí a la Procuración del Tesoro, a la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
y tiene que ver con una primera que fue de carácter introductoria, otra de carácter histórico que tiene que ver con la Constitución, mejor dicho, por qué Argentina adoptó un sistema federal desde el punto de vista histórico, la evolución, desde la conquista hasta la reforma 1860 y hasta la sanción de la ley 1029 por la cual se establece la Ciudad de Buenos Aires como capital de la República, y creo que terminaba con alguna alusión al texto del año 94. Luego sí hice otra filmación un poco más de carácter constitucional, que tiene que ver con los caracteres de las provincias, que estoy viendo acá con el cursor, autonomía, autarquía, relaciones que se establecen entre las provincias del Estado federal, supremacía del derecho federal, competencias prohibidas, compartidas, conjuntas, etc. ¿Sí? Para hoy llegamos al día 31 y la clase que corresponde es Derechos Fundamentales y Garantías. No voy a hacer un desarrollo teórico de los derechos fundamentales, todos sabemos cuáles son, no obstante lo cual algunos recordaremos, pero simplemente con carácter enunciativo. El principio de legalidad, esto es un principio que obviamente lo conocemos bien, pero vamos a ver algunas cuestiones, algunas aristas de carácter constitucional, ¿sí? Y además ustedes saben que dentro de lo que es el derecho administrativo es uno de los pilares el principio de legalidad, y el principio de razonabilidad como límite a la legalidad, al principio de legalidad. El principio de legalidad sí, pero con ciertos límites. ¿Sí? Está por justamente la razonabilidad, que es lo que daremos en el resto de la clase. Bueno, acá estamos nuevamente en forma de pantalla grande. Bueno, entonces, lo que vamos a abordar hoy es el principio de legalidad. Para esto tengo preparado un PowerPoint que colabore en algo en el entendimiento. Perdón, en realidad usted sé perfectamente todos sabemos de qué estamos hablando, simplemente como siempre, ya hasta el cansancio estoy diciendo, lo que hacemos acá es recordar ciertos conceptos que todos conocemos, ¿sí? A ver si lo ponemos. Bueno, ahora sí, acá la presentación otra vez de esta presentación de PowerPoint. Acá la puerta de la Procuración del Tesoro, en calle Posadas, un edificio hermoso, ahí frente al Hotel Alvear. Si no lo conocen, dense una vuelta que vale la pena. Entonces, esto es lo que algunas de las cuestiones que vamos a ver. Vamos a hablar de estos puntos A, B y C. Lo que tiene que ver con el poder de policía lo dejamos para otra presentación, ¿sí? Vamos a leerlo: declaraciones de derechos y garantías, concepto de individualización en la Constitución, clasificación de derechos, algunas cuestiones vamos a ver de esto, las distintas generaciones de derechos que hubo en las distintas corrientes del constitucionalismo, los llamados derechos enumerados y los implícitos, o también dicho en otros términos, enunciados y no enunciados, ¿sí? O expresos e implícitos, depende de la denominación que se utilice. Después vamos a ver, por último, las restricciones a derechos y el límite de esta restricción, que lo dijimos con anterioridad, y acá está el principio de razonabilidad y el principio de legalidad, ¿sí? Dentro de esto vamos a dirimir los próximos minutos de la clase. Y como dijimos un rato atrás, el punto D lo dejamos para la próxima ocasión. Entonces, ustedes saben que la Constitución Nacional, esto también fue visto, y ustedes también lo saben perfectamente, está dividido en dos grandes partes. La primera parte
que hasta el año 94 incluía los primeros 35 artículos, luego se incluyó un segundo título, del 36 al 43, y en la actualidad, ese primer título de la primera parte de la Constitución se denomina justamente, como dice acá, Declaraciones de Derechos y Garantías. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar en qué consiste cada uno de estos conceptos. ¿Sí? ¿Qué son las declaraciones? Vamos de esta primera imagen. Como dice acá, son manifestaciones, agrego yo, de carácter solemne que el constituyente hace al momento de una manera de presentar la Constitución, qué Estado está estableciendo, ¿sí? Qué forma de gobierno, cuáles son los vínculos que tiene con las provincias, de qué manera se conforma el Tesoro de la Nación, ¿sí? Esas provincias, qué características deben tener, ¿sí? Una declaración, por ejemplo, que entre las provincias no hay aduanas interiores, ¿sí? Que los ciudadanos de las provincias, así dice el artículo 8 de la Constitución, poseen los mismos derechos en todas las provincias, ¿sí? Por ejemplo, que en Argentina el artículo 15, que no hay esclavos, es una clara declaración que obviamente también integra en su contracara, integra también un derecho. El derecho de los extranjeros es una declaración, al igual que se declara que en Argentina la libertad de inmigración que establece el artículo 25, el artículo 26 por el cual se declama la libertad de navegación de los ríos, ¿sí? Los nombres oficiales que tiene la República Argentina, tal como reza el artículo 35, todo esto son declaraciones. Los derechos son son atribuciones o potestades que poseen las personas, ¿sí? ¿Cuáles derechos establece la Constitución, o prevé, mejor dicho, la Constitución? Bueno, los del artículo 14, por ejemplo, ¿sí? Los del artículo 16, de igualdad, 17, propiedad, ¿sí? Derechos a favor de los extranjeros en el artículo 20, ¿sí? Obviamente todo lo que surge, quizá no en forma muy sistemática, pero los que surgen en alguna cláusula del artículo 75, inciso 17, por ejemplo, lo que tiene que ver con pueblos originarios, el 75, inciso 23, ¿sí? Que habla de niños, habla de mujeres, etcétera, ¿sí? En ciertas situaciones que merecen por parte del Estado una protección. Finalmente, las garantías entendidas como instrumentos, como dice acá de Filmina, o herramientas que posibilitan ante un incumplimiento, ante una violación, ante un menoscabo o que alguna disminución en el goce de un derecho, las garantías son, como dije recién, herramientas que posibilitan el restablecimiento al estado anterior. ¿Sí? Es decir, si me están vulnerando un derecho, por medio de las garantías constitucionales, el sistema hace que yo vuelva a gozar y a contar con ese derecho. ¿Sí? Si me detuvieron en forma ilegítima, ¿sí? Por medio de la garantía del habeas corpus, puedo solicitar que volver a gozar de mi libertad ambulatoria. Por ejemplo, ¿sí? Un mero ejemplo. Entonces, si no existieran las garantías, los derechos serían simplemente una mera expresión de deseos. ¿Sí? Si los derechos los declamamos, pero no tenemos ninguna herramienta para protegerlos, básicamente los derechos serían una simple buena intención por parte del constituyente. ¿Sí? Por eso son tan importantes la existencia de las garantías que, tal como veremos en la imagen, en la imagen siguiente, las garantías, tenemos la garantía del artículo 18, ¿sí? La garantía de legalidad del artículo 19, la garantía de una administración de justicia en el ámbito provincial, tal como ordena el artículo 5 de la Constitución, y en el ámbito federal, el establecimiento de un órgano judicial, en el orden nacional o federal, el artículo 108 y siguiente de la Constitución. Ahora vamos a ver, las garantías tampoco alcanza con meramente declamarlas, ¿sí? o establecerlas. ¿Sí? Acá están los tres conceptos que estamos viendo. Y las garantías que surgen, como dijimos recién, del artículo 18, el 19, el 43,
el que habla del amparo en sus dos versiones, el clásico y el colectivo, más habeas data, tercer párrafo, y habeas corpus en el cuarto párrafo, para que sean efectivos y se luzcan en toda su plenitud estas garantías, deben estar acompañadas de ciertos principios básicos que ofrece la Constitución Nacional, tal como la división de poderes. Está bien, tiene que haber el que juzga no legisla y el que legisla no ejecuta las leyes. ¿Sí? El artículo 1, cuando habla del sistema republicano, claramente está aludiendo a la división de poderes. En el caso argentino, una división de carácter territorial y del poder, a tenor de, como dice el punto este, acá lo señalo con el cursor, el sistema federal, que hay un doble orden de gobierno, el nacional y el local. El respeto a la distinción entre el poder constituyente originario, del derivado y de los y de estos dos respecto a los llamados poderes constituidos, ¿sí? Y a su vez, para que las garantías funcionen, deben darse, como dice aquí, el punto B, respeto al derecho a la jurisdicción, ya hicimos enumeración en párrafos antes, debe, también, si bien no es un órgano institucional, no deja de ser una buena apoyatura para el disfrute de los derechos, que haya una prensa libre. Realmente las dictaduras lo primero que hacen es suprimir la prensa libre, ¿sí? Porque no deja de ser un control, un factor de poder, de control sobre de qué maneras los ciudadanos gozamos los derechos. Llegado el caso que nadie nos escuche, podemos ir a algún medio de prensa para tratar de que alguien justamente, a alguien le llegue a sus oídos el problema que estoy sufriendo. Como dijimos anteriormente, las garantías para ser tales deben respetarse el principio de legalidad y limitación del poder, y también el disfrute de un límite del llamado principio de razonabilidad. Si las garantías, si no son razonables, son inconstitucionales. Entonces, esto lo vamos a ver en forma muy rápida. Si no les molesta, voy a tomar un mate. Son las ventajas de estar en mi casa. Les decía, respecto a clasificación de derechos, no vamos a ahondar en este concepto, simplemente recordarles que esto lo habrán visto en derecho constitucional o en alguna otra materia afín, que básicamente hay tres olas o tres corrientes, ¿sí? O como decía Vidal Campos, tres generaciones de derechos que fue reconociendo el sistema constitucional. El primero, la primera generación de derechos es el llamado constitucionalismo clásico, ¿sí? Que era un constitucionalismo que se preocupaba más que todo porque los habitantes gozáramos de derechos, ¿sí? Y que el Estado simplemente tenía que velar justamente para que los disfrutemos en forma pacífica. Según este esquema del constitucionalismo clásico, el Estado, reitero, era lo que se denominaba Estado gendarme, es decir, velaba para que nadie interfiera, pero el Estado tampoco, en principio, pues tampoco esas cosas son tan rígidas ni son tan así, pero bueno, desde el punto de vista metodológico se separan estas tres generaciones. Reitero, en principio el Estado no brinda derechos, sino que vela por el respeto de los mismos. Digo esto es relativo porque el Estado gendarme que existió en el siglo XIX, luego en 1853, brindó educación pública gratuita y de carácter obligatoria, de lo cual todos los aquí presentes somos herederos de esos beneficios, por lo cual no es tan así, pero bueno, en gran medida lo que el Estado hacía por medio de su constitución era reconocer derechos. Acá vemos algunos de los principios que surgen de este concepto, ¿sí? Un Estado abstencionista, reitero, en tema educativo no es tan así, propio de las democracias liberales, de los estados liberales, y se establecía, tal como dice el artículo 16 de la Constitución, se reconocía la igualdad formal o la igualdad ante la ley, ¿sí? Expresamente el 16 reconoce para todos los habitantes de la República.
En el siglo XX aparece en el llamado constitucionalismo social, ¿sí? Por medio de dos grandes constituciones, la mexicana del 17 y la de alemana o Weimar del año 1919, ¿sí? Cada una con sus cuestiones. Luego, no puedo dejar de omitir la Constitución Española del año 1931, la llamada Constitución de la República, ¿sí? Que también tuvo una efímera duración, pero no deja de ser un importante testimonio de esta corriente. Y luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, aparece en el texto fundamental de la República Italiana de 1947, la alemana, la de Bonn del año 1949, la argentina de ese mismo año, la francesa del año 48 y la del año 58, ¿sí? Para hablar de algunas constituciones, probablemente las más conocidas. Y finalmente, bueno, este constitucionalismo social se caracterizaba por tratar de brindar lo que se denomina una igualdad real de oportunidades, no solamente declamarla, sino que esa igualdad en la práctica intente plasmarse, y se reflejaba en lo que se denomina prestaciones de dar o de hacer por parte del Estado. ¿Sí? No solamente el Estado te va a respetar tu derecho, sino esta corriente lo que hace es que el Estado además vele para que efectivamente se goce de esos derechos. Finalmente, los derechos de tercera generación serían, en el caso argentino, se plasmó en la reforma del 94, ¿sí? Que tiene como gran modelo el texto español de la Constitución de 1978, la Constitución brasileña de 1988, la de Colombia de 1991, que se caracteriza por además de reconocer los derechos individuales y los derechos de carácter social, reconoce otro tipo de derechos, los llamados derechos colectivos, tales como el medio ambiente, derechos del consumidor, a la información veraz, ¿sí? Entre otros conceptos, derechos del usuario, claramente, ¿no? Y usted fíjese lo que dice el artículo 41 y 42 de la Constitución Nacional. Esto es lo que tiene que ver con las corrientes, ¿no? De las cuales se va nutriendo el sistema constitucional que nosotros tenemos en nuestra Carta Magna. Respecto a la fuente o el origen de los derechos fundamentales, ¿sí? de los cuales estamos haciendo referencia, hay algunos consideran que el origen responde al derecho natural y otros consideran que responde meramente al derecho positivo. El derecho natural, entendido como aquellas concepciones de carácter filosóficas, religiosas, de carácter humanitarias, ¿sí? Que, fíjense, todos los pueblos, independientemente del legislador que hayan tenido y su historia, hay valores fundamentales que se respetan, ¿no? Y si no se respetan, tiene sanciones. ¿Sí? El derecho a propiedad, el que hurta o roba tiene una sanción, ¿sí? El que miente tiene una sanción, ¿sí? El que mata tiene una sanción, ¿sí? El que amenaza tiene una sanción. Fíjense que son conceptos universales que en cualquier ámbito de la historia, en cualquier ámbito territorial, como cualquier tiempo de la historia, esto se ha cumplido, ¿no? También hay principios de jerarquía, ¿no? que se han previsto en todos los pueblos, en todos los tiempos de la historia. Con lo cual, consideran, esta corriente de carácter naturalista, considera que el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales están reitero, en el derecho natural o en el corazón de todas las personas, ¿no? Y lo que hace simplemente el Estado es reconocer estos derechos. Y después tenemos como dice acá el punto B, los que consideran que los derechos son solamente los que el Estado dice que son, estos son los que responden a un modelo de carácter positivista, ¿sí? Y según nuestra historia, esta corriente positivista arrancaría con la Constitución de 1853-60. No es tan así porque entre 1810, con la Revolución de Mayo, hasta 1853 hubo un orden jurídico, pero bueno, no viene el caso en este momento recordarlo.
Entonces, esta corriente positivista entiende que los derechos son los que el Estado dice que son. Entonces, si nos remitimos al texto fundamental, esto arrancaría en 1853, y acá sí se hace una enumeración de derechos que el constituyente de aquel año reconoce, ¿eh? Como dice acá, con las distintas reformas que se fueron operando a continuación, 1860, 1866, 1898, 57, 1949, con la aclaración de que tuvo efímera duración, y finalmente en 1994. Y acá llegamos al año 94, que acá se lo dejo librado a la lectura de ustedes, así que no quiero aburrirlos. Derechos políticos, medio ambiente, ¿sí? Pueblos originarios, participación democrática por medio de las formas semidirectas que se establecen en artículos 31 y 40 de la Constitución, ¿sí? Entonces, ahora, hecho estas aclaraciones de carácter preliminar, tenemos que los derechos que prevé la Constitución, algunos los hacen, hay un reconocimiento de carácter expreso, que hace los que aparecen, valga la redundancia, expresamente enumerados, derecho de propiedad, por decir algo, que está expresamente reconocido en el artículo 14 y 17 de la Constitución, y 20 para extranjeros. Y también existen, como veremos, los derechos llamados implícitos. Esto producto de la reforma del 60, ya lo vamos a ver en las próximas imágenes. Y después, respecto a la fuente, tenemos un denominado bloque de constitucionalidad federal, compuesto por Constitución Nacional y tratados. Básicamente los que más nos importan son los que tienen jerarquía constitucional, pero también algunos que, sin poseer jerarquía constitucional, son relevantes en lo que tiene que ver con la interpretación y con la concepción que a partir del año 94 se considera que tenemos, ¿sí? Una concepción más internacionalista, protectoria de derechos humanos. Y después, respecto a los sujetos activos, le hace los titulares de los derechos. Acá tenemos que pueden ser nacionales, nacionales pueden ser ciudadanos o no, dependen si ejercen derechos políticos, como así también extranjeros, ¿sí? Lo que conforman los habitantes que reza el artículo 14 de la Constitución, ¿sí? El 14 reconoce a los habitantes, no los argentinos, sino habitantes. De igual forma, no solamente los que habitan la República gozan de ciertos derechos, sino también aquellos extranjeros que estén de paso, sea por turistas, que estén por escalas en un aeropuerto, ¿sí? Que vengan a estudiar, etcétera, ¿sí? O por un tratamiento médico. Todos ellos también gozan de derechos, independientemente de que no sean habitantes. Entonces, otra cuestión importante es que los derechos reconocidos no son de carácter absoluto. Básicamente no hay derechos de carácter absoluto. El titular de la cátedra de la Facultad de Derecho de La Plata, a la cual yo pertenezco, entiende que el único derecho absoluto es la libertad de pensamiento y de creencias, en tanto en cuanto lo que uno piensa es jurídicamente irrelevante, y además tampoco hay ninguna forma en la cual el Estado puede interferir o intervenir en lo que una persona piense. En todo caso, lo que el Estado puede intervenir en las exteriorizaciones de ciertos pensamientos y la manera que uno lo exterioriza, esos pensamientos, ¿sí? Entonces ahí sí puede ser jurídicamente relevante. ¿Está bien? De ahí que pueden ser relativizados y ser reglamentados los derechos. Es más, sin meterme en una discusión compleja como es el derecho a la vida, que no es el momento para abordarla, no hay problema de hacerlo en otro momento, aún el derecho a la vida, según la Constitución, ustedes sepan que la Constitución en pocas oportunidades se refiere al derecho a la vida. Sin embargo, si ustedes se fijan,
voy a agarrar la Constitución, el artículo 21 de la Constitución Nacional. Fíjense, el artículo 21, todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. Y sigue la cláusula. Con lo cual, la propia Constitución prevé la posibilidad que los argentinos nos armemos, y de armarse, le hace para ir a la guerra. Y en la guerra, lamentablemente, hay pérdida de vidas. Entonces, según el sistema constitucional, puede perderse la vida en pos de la defensa de la patria y la Constitución. ¿Sí? Fíjense que aún la vida para el sistema constitucional puede ser reglamentado, por ejemplo, convocando a la ciudadanía a participar del ejército, en defensa, reitero, de estos valores que el constituyente considera de carácter superior, ¿sí? La pena de muerte, si bien según el sistema del Pacto de San José de Costa Rica está prohibida, ya que Argentina la prohibió, no puede volver a restablecerla. Sin embargo, si nos vamos al texto del 18 de la Constitución y vamos a la pena de muerte solamente según el 18 está prohibida para delito de carácter político, con lo cual, en sentido contrario, podría admitirse. Obviamente tendríamos que renunciar a algunas cláusulas del Pacto de San José de Costa Rica, pero según el texto constitucional podría implementarse la pena de muerte para delitos de carácter no políticos, ¿sí? Como a veces se habla de establecerla para ciertos delitos aberrantes, violación seguida de muerte, secuestro seguido de muerte. Reitero, no estoy diciendo que se pueda hacer, tendríamos que denunciar Pacto de San José de Costa Rica, pero bueno, si nos vamos al texto de 1853, el derecho a la vida podría ser reglamentado como el derecho a la vida, entendido, la pena de muerte justamente es la negación del derecho a la vida, ¿sí? De eso estoy diciendo. Y fíjense, por último, que el artículo 69 de la Constitución también prevé la posibilidad, habla de la pena de muerte, ¿sí? Habla en lo que tiene que ver con las inmunidades parlamentarias, en este caso la inmunidad de arresto, pero habla de la pena de muerte. No es lo que quería hablar, pero bueno, el tema me fue llevando. Entonces, por un lado, la idea que, como dice acá, hay derechos relativos, no hay absolutos, absoluto entendido por sin límites, y finalmente, los derechos, a su vez, tienen, tal como dice la Corte, deben armonizarse, ¿sí? Y además, si bien todos los derechos que aparecen en la Constitución poseen jerarquía constitucional, hay derechos que se consideran más valiosos que otros. Por ejemplo, fíjense, el derecho a la salud, en este momento se prioriza respecto al derecho de trabajar, ¿sí? Las personas no deben ir a concurrir a sus lugares de trabajo en pos de la defensa de la salud, de la salud de carácter colectivo. Eso es un ejemplo que estamos viviendo en este momento. Fíjense lo que dicen los decretos, el 287 y el 297 especialmente, fíjense, y la prórroga que se hizo de esta cuarentena, fíjense que se prioriza la salud respecto a otro tipo de derechos. Respecto a los derechos enumerados y no enumerados, los enumerados son los que aparecen en la Constitución en forma expresa, ahora deberemos sumarle todo el bloque de constitucionalidad al cual se le agregan, como estamos diciendo, una cantidad de tratados, tratados e instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, y la existencia de derechos no enumerados que surgen del artículo 33, producto de la reforma del año 1860, que a su vez toma en cuenta, como dice acá la filmina en la parte inferior, que recepta la enmienda 9 de la Constitución Federal de los Estados Unidos. Léase, el constituyente del 60 quiso receptar esta cláusula de una enmienda norteamericana en el actual artículo 33 de la Constitución Nacional. Ahora bien, ahora vamos a, ya que estamos hablando ya en varias oportunidades de que los derechos no son absolutos, claramente estamos hablando de restricciones al ejercicio de los derechos. Tenemos, entonces, por un lado,
que todos los habitantes, acá fíjense la alusión a habitantes de la nación, gozan de siguientes derechos, y acá aparecen en celeste, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, y hace una enumeración de derechos que ustedes habrán leído hasta el cansancio. Entonces, de esta cláusula a tenor de la cual los derechos se gozan, a tenor de las leyes que reglamentan su ejercicio, surge justamente que los derechos no son de carácter absoluto, sino que son reglamentables. ¿Está bien? Es decir, si bien el derecho de la propiedad, al cual el constituyente califica inviolable, surge el artículo 17, qué manera yo voy a adquirir la propiedad, de qué manera la puedo transferir, de qué manera la puedo hipotecar, de qué manera yo la puedo subdividir, de qué manera puedo arrendar, o en qué momento, de qué manera la puedo perder, ¿sí? Todo eso está reglamentado por el Código Civil, actualmente civil y comercial, tal como lo prevé el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Esto es un mero ejemplo. Acá fíjense, tengo derecho a permanecer, transitar y salir. Bueno, ¿de qué manera permanezco o salgo o transito por el territorio? La salida al territorio, por ejemplo, será respetando las leyes migratorias, ¿sí? La ley 25.571 expresamente es la que habla de la autoridad migratoria, cómo debe salir, cómo deben salir los menores, etcétera, una cantidad de cuestiones que ustedes saben. El origen de esta cláusula a tenor de la cual se reglamentan los derechos aparece en los artículos 110 y 115 del texto de 1819, el texto de la Constitución chilena y del proyecto Alberdi, artículo 16, que tengan en cuenta que Alberdi, al estar exiliado en Valparaíso, en la República de Chile, varias cláusulas del texto constitucional argentino tomó como fuente la Constitución chilena del año 1833, ¿sí? Y esto lo dice expresamente, lo cuenta en las bases, no es una información que se infiera, sino expresamente lo dice Alberdi. Además, hay varias cláusulas, sobre todo en lo que tiene que ver con la organización del Poder Ejecutivo, que expresamente Alberdi toma del texto chileno, perdón. Justamente el texto norteamericano de 1787 en ningún momento habla de la potestad reglamentaria o de los límites a la potestad reglamentaria, ni tampoco se refiere al poder reglamentario del presidente de la nación, el poder reglamentar leyes, tal como aparece en el 99, inciso segundo de la Constitución. Y acá algunas de las acá el proyecto Alberdi que decía al respecto. En el 36 del proyecto, las leyes orgánicas que reglan el ejercicio de estas garantías no podrán disminuirla ni desvirtuarla por excepciones. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar del principio de razonabilidad, que surge del artículo 28, como así también el otro límite es el artículo 19 de la Constitución. El artículo 19, que es el que consagra el principio de legalidad, dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no mande la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Principio de legalidad. Y el 28 es un límite a la potestad reglamentaria por parte del Estado, y dice que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Sí? Acá habla de no pueden ser alterados. Es el mismo término que utiliza el artículo 99, inciso 2, cuando habla de la potestad reglamentaria del presidente de la Nación. Entonces, el principio de legalidad se manifiesta, como vemos acá, que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Sí? Y esto es el fundamento de este principio de legalidad. Afianzar la seguridad individual, previsibilidad y seguridad jurídica. También recuerdo
que las personas físicas, las que Vélez hablaba de personas de existencia visible, gozamos de capacidades. Y la capacidad es la potestad de hacer todo, excepto lo expresamente prohibido, tal como reza el 19. En sentido inverso, las personas jurídicas no tienen capacidades, sino que tienen competencias, solamente pueden hacer, las competencias al revés, solo pueden hacer lo que expresamente las normas de habilitación competencial les habilita. Y esto justamente porque las personas, tal como reza el preámbulo de la Constitución, gozamos de las libertades. Y acá, bueno, acá una pregunta cuya respuesta es obvia. ¿Alcanza que la ley mande o prohíba algo para que sea constitucional exigirlo? No. En realidad, para que el principio de legalidad debe estar complementado por el valor justicia, que es lo que se denomina, la doctrina denominado, no aparece en la Constitución mencionado, el principio de razonabilidad, del cual, como dice acá, nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley justa o razonable no manda, ni privado de lo que la ley justa o razonable no prohíbe. Esa sería la interpretación del principio de razonabilidad, que ustedes saben que este principio de razonabilidad, como dije recién, no surge expresamente de la Constitución, sino que de la doctrina, y a su vez, dentro de la doctrina, les hago el chivo de recomendarles el libro, un clásico libro de Juan Francisco Linares, que se denomina justamente Razonabilidad de las Leyes, que se escribió hace ya varios años atrás, que expresa y explica el origen de esta cláusula, ¿sí? O de este principio de razonabilidad, que consideraban Linares que proveía o provenía en realidad del derecho norteamericano. Acá está el artículo 28, que ya lo hemos leído, ya al menos en 2 oportunidades. Entonces, el 28 habla de alterar, como dijimos recién. ¿Qué significa alterar? Acá hay una mera definición, que sería afectar sustantiva y esencialmente, desnaturalizando el principio, derecho o garantía, o quien utiliza su núcleo. Para algunos casos concretos es necesario elaborar criterios o pautas específicas de control. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué manera nos damos cuenta que algo es irrazonable? Bueno, hay algunos test o criterios o estándares a tenor de los cuales podemos darnos cuenta que una norma fue alterada, tal como habla el artículo 28 de la Constitución. Esto deriva 2 discusiones. Primero, ¿a qué órgano, como dice acá como problema 2, es a qué órgano de poder está dirigida la alteración? En realidad todo el sistema jurídico, todo el sistema político, mejor dicho, está apuntando a esta previsión. La alteración de un derecho puede ser realizada por el Congreso, puede ser por el presidente, puede ser por un gobernador, puede ser por un intendente, puede ser, ¿sí?, por el presidente del Banco Central. ¿Está bien? Esto es lo que tiene que ver, entonces todos los órganos de poder local y federales son pasibles de ser destinados, mejor dicho, son los destinatarios de esta previsión. Entonces, el control de razonabilidad sería, según el sistema de división de poderes recae en la justicia, este control de razonabilidad. Los jueces deben, al momento de examinar una ley que sea puesta en consideración de alguna de las partes, o de oficio, luego del caso Mil de Pereira, de principios de los años 2000, se estableció la obligatoriedad de los jueces de analizar la constitucionalidad de las normas aún de oficio. Entonces, de oficio los jueces deben no solamente verificar que la norma haya sido, supongamos una ley, haya sido sancionada respetando el procedimiento, ¿sí?, la faz formal, sino que debe, a su vez, esa norma satisfacer y cumplir
y respeta el principio de razonabilidad, léase el contenido sustancial de la norma, y en caso de que esto no, de que el juez considerara que no se respeta el principio de razonabilidad o que la norma altera el principio constitucional supuestamente reglamentado, el juez tiene la obligación, reitero, a partir de Mille Pereira y toda la jurisprudencia posterior, tiene la obligación de declararla inconstitucional esa norma. Esto es la búsqueda de criterios o principios para tratar de encontrar cuáles son las reglas de razonabilidad, analizar, como dice acá, el núcleo esencial de cada derecho, el cual no debería tolerarse su supresión o su alteración, ¿sí? Y, llegado el caso, que cuando una norma se altera, claramente estamos hablando de un obrar arbitrario por parte de la autoridad estatal y, por ende, esa alteración la torna irrazonable. Y ahí la obligación del juez de declararla así. Entonces, acá dice, razonabilidad implica que el medio escogido para alcanzar un fin válido guarde proporción y aptitud suficiente, o que haya razón para fundar tal acto. Estos son algunos de los criterios o pautas de razonabilidad. Respecto al resultado proporcionado, es decir, si aunque obtiene el fin perseguido lo excede. Es decir, ¿está bien? Ahí evidentemente estaría excediéndose la pauta de razonabilidad. Que deba guardar una relación de causalidad con el fin. ¿Sí? Otra puede ser, otro criterio de razonabilidad puede ser que implicar un costo ajustado al beneficio que produce la norma para los derechos personales y para el interés público. Otro, si un análisis por medio del cual si pudo el medio escogido o elegido haber sido reemplazado por un medio menos gravoso. Todos estos son criterios que hacen el estudio de razonabilidad, ¿no? Que, como estamos viendo, habla de una relación de proporcionalidad y de medios afines, básicamente. Acá vemos algunos de los órganos, al menos los que aparecen expresamente en la Constitución, que reglamentan derechos. El 75, inciso 12, por ejemplo, el Congreso. Acá vemos el 75.12 cuando habla de que al establecer los distintos códigos de fondo en forma unificada o por leyes separadas, ¿sí? Y la potestad reglamentaria del 91, inciso segundo, que es, como dijimos un rato atrás, esto también es original del texto 53, en el texto de Estados Unidos no aparece esta potestad reglamentaria por parte del presidente de la Nación. Y como dijimos hace un rato atrás, la potestad reglamentaria y limitativa de alguna forma de los poderes, de eso se trata, o limitativa del goce de los derechos, mejor dicho, como dice acá, en el ámbito de sus jurisdicciones lo ejercen también las provincias, Ciudad Autónoma y los municipios. Todos reglamentan derechos constitucionales. Por ejemplo, hace un rato atrás hicimos referencia a que el modo en el cual yo adquiero mi propiedad lo hago a tenor de la forma establecida en el Código Civil y Comercial, ¿sí? El modo de adquirir la propiedad, ¿sí? o el dominio. Pero, supongamos yo compro un terreno en mi ciudad, y en mi ciudad, en el pleno centro, yo quiero establecer una fábrica, ¿sí? O un boliche bailable, o algo, lo que fuere. Fíjense, acá la municipalidad me puede prohibir que yo haga este tipo de emprendimientos. En definitiva, es un órgano de carácter local, como es la municipalidad, que me determina de qué manera yo uso y gozo de mi propiedad. Con lo cual, tengo límites no solamente los que prevé el Código Civil, sancionados por el Congreso de la Nación, sino también las reglas municipales, por ejemplo, las llamadas ordenanzas de planeamiento urbano. ¿Sí? Ahí claramente, o a nivel provincia hay una ley
una ley de territorio provincial en la cual se establece de qué forma se puede, por ejemplo, los clubes de campo, los country, se pueden llevar a cabo. ¿Sí? Entonces hay leyes provinciales, ordenanzas municipales y a su vez leyes de la nación. Cada uno en su esfera de competencias reglamenta derechos constitucionales. En el ejemplo que estoy dando, el derecho de propiedad. Entonces, acá, de esto que estamos viendo, derivan dos principios: el de relatividad, de hace no hay derechos absolutos, y el de legalidad, ¿sí? 28 y 19 de la Constitución, tal como ya lo hemos visto. Entonces, lo que estamos viendo hasta ahora es lo que se denomina reglamentación de carácter ordinario, ¿sí? ¿Sí? Que son aquellas reglamentaciones para situaciones de normalidad que son las que transcurren, por suerte, la mayor parte de nuestras vidas. ¿Sí? Una normalidad, ¿sí? En la cual hay una armonización de derechos, ¿eh? Se trata de evitar que un derecho restrinja o limite otro derecho, ¿sí? Y la idea es fortalecer la justicia, seguridad, la igualdad, etc. Estas son la reglamentación, como dice acá, la reglamentación de carácter ordinario. Pero tenemos también, y esto lo estamos viviendo en este instante, la reglamentación de emergencia, ¿sí? Que pueden ser emergencias económicas y sociales, ¿eh? Que se caracterizan por un ejercicio más intenso de la atribución reglamentaria. Fíjense en este momento el presidente de la nación, ya que hablamos un rato de propiedad, que dijimos que la puede reglamentar el legislador, a tenor del Código Civil y Comercial, en la provincia y también los municipios por medio de las ordenanzas de planeamiento urbano o urbanísticas, depende de la denominación. Tenemos acá, por ejemplo, se firmó hace escasas horas 2 decretos por parte del presidente de la Nación, a tenor del cual se prorrogan los alquileres, se congelan precio de alquileres, es decir, si yo contractualmente tenía acordado con mi inquilino, o al revés, yo con mi locador tenía arreglado un precio, acá el presidente de la Nación, a tenor de este problema que se está viviendo, lo reglamentó, ¿sí? Y limitó la facultad negocial entre ambas partes, ¿sí? Interfiriendo en una cuestión de carácter privado. Fíjense cómo es, todo esto está hablando claramente de una reglamentación de emergencia, la cual el Estado asume una potestad que normalmente no tendría por qué asumir. No tiene por qué meterse el Estado en cuestiones disponibles por las partes, como es el precio de un alquiler, o los plazos. O también, por ejemplo, como dice acá, en decreto se suspenden las ejecuciones. Más, y además hay otro decreto en el cual se ponen topes, ¿sí? a créditos hipotecarios. Entonces, en estos casos, cuando hay reglamentación de emergencia, hay mayor influencia, lo estoy leyendo, sobre derechos patrimoniales, económicos y contractuales. No hay duda de eso. Y en estos casos la Corte, cuando se declara la emergencia, como dice acá, hace un control de razonabilidad un poco más atenuado, no es tan estricto, de los medios elegidos para resolver la crisis. Esto, a modo de conclusión, podemos llegar a que la cuestión central es que el ejercicio absoluto de derechos, esto en cualquier ámbito de normalidad o de emergencia, el ejercicio absoluto de derechos es de carácter antisocial. Y acá vemos algunas cuestiones, pero bueno, esto lo veremos en la próxima presentación, que tiene que ver con algunos límites al llamado poder de policía, que ya vamos a recordar de qué se trata, ¿no? El poder de policía es justamente la potestad reglamentaria, se manifiesta a través del poder de policía, ¿no? Que ustedes saben que a partir del año 94 expresamente figura en la Constitución, ¿sí? Y estos límites pueden estar dados por derechos humanos, el orden internacional y tratados jerarquizados constitucionalmente. Esto vamos a ver que los propios tratados internacionales determinan, aún en estado de emergencia, de qué derechos no pueden prescindirse y qué derechos pueden ser atenuados, ¿sí? Esto lo veremos en otra presentación.
Con esto, bueno, acá aparezco yo, lamentablemente para ustedes en pantalla gigante. Doy por finalizado este encuentro. Voy a grabar, que lo voy a poner a disposición, específicamente lo que el llamado poder de policía. Vamos a ver qué implica y luego vamos a hacer un desarrollo conceptual respecto a la emergencia. Las circunstancias nos están obligando a que estemos bastante duchos con esta cuestión, ¿sí? El tema de emergencia, porque no solamente esto es quedarnos en nuestras casas, sino hay restricciones económicas. Esto va a generar una cantidad de conflictos, ¿eh? Entre particulares y el Estado, que seguramente lo van a tener, en gran parte lo van a tener dirimiendo, lamentablemente, porque no es lo deseable, pero se va a terminar dirimiendo en los estrados de la justicia. Y ahí van a estar ustedes como abogados del Estado para tratar de que el Estado defender la postura estatal y eventualmente de que sufran la menor cantidad de pérdida de juicios, que es básicamente la tarea primordial y fundamental que el abogado del Estado cumple en su noble tarea diaria. Con esto me despido, espero que estén muy bien y en breve nos veremos en otra grabación. Adiós.